Saludo para todos de tutorialesvirtuales.com y seguimos entonces con este aplicativo de biblioteca, la parte número 10. Voy entonces aquí a verificar dónde vamos. Vamos aquí, ya hemos creado entonces el seguridad usuario. Ya tenemos aquí un listado de los usuarios. Ahora lo que voy a hacer en este momento es poder editar un usuario. Vamos a trabajar en la parte de edición. Aplicación, controllers, seguridad, usuario. Vamos a trabajar entonces en la parte de actualización. Entonces, public function, actualizar, y recibo el ID del usuario que voy a actualizar. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Lo primero que puedo hacer aquí, o lo primero que debería hacer es, si ese ID no me llega, o sea, ID igual a false, ¿sí? Quiere decir que si el ID no llega, entonces yo debería decir, aunque no sé, venga, yo miro en esta parte aquí, application controllers, seguridad usuario. Así de igual false, sí. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer aquí es decirle que si el ID no está, perdón, entonces pues me ejecute el código, pero si no llega el ID, o sea, si no me pasan un ID, pues inmediatamente me aparezca un shop 404. Esto lo hago simplemente como una validación para darle un poco de seguridad. ¿Para qué es esto? Que si aquí en la URL como tal no me pasan el identificador del usuario que voy a editar, en este caso sería el usuario 3, acá en la parte de la barra de tareas lo pueden ver. Biblioteca, seguridad usuario, actualizar 3, ese 3 es el identificador del usuario. Si no llega ese identificador, entonces quiere decir que esto me mostraría un shop 404. O sea que si yo hago esto, seguridad usuario, actualizar, inmediatamente me muestra una página 404. Pero si yo le digo actualizar 1, por ejemplo, y ya no me muestra ese error. ¿Por qué? Porque ya me llegó el identificador. Ahora, otra cosa que podríamos validar es si este identificador existe o no existe. Entonces, para eso, aunque no hay necesidad ni siquiera hacer eso, porque yo puedo venir aquí y decirle lo siguiente. Vamos a crear este mismo sistema que está acá. Lo voy a meter acá dentro de este ID. Justo todo lo mismo que está dentro de crear. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Ya no es hecho crear, sino hecho actualizar. Es lo único que tengo que cambiar. Aquí también actualizar. Ese sería el mensaje cuando yo actualice, y aquí no sería discontrolador model crear, sino actualizar. ¿Sí? Sería actualizar, y tendría que pasarle aquí, bueno, como este identificador me llega, este ID en realidad lo único que lo utilizaría sería aquí. ¿Para qué? Para mandar la data. Entonces data sería igual a this controlador model get. ¿Y qué le paso? Le paso el ID que me llega por URL. Perdón, esto es una coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si la validación fue correcta, aquí está, si la validación es correcta, pues entonces me actualiza el usuario. Si la validación no es correcta o no hay un dato de vía post, pues simplemente me va a mostrar la vista crear nuevamente, pero voy a mandar una variable de tipo data que va a contener la consulta de ese identificador. Entonces voy a hacer esa consulta en este momento. Simplemente vengo aquí a modelo, seguridad, usuario model, y voy aquí a decirle, incluso creémoslo aquí debajito de este, public function get. ¿Y qué me llega? Me llega como parámetro el ID. ¿Qué hago entonces acá? Acá simplemente hago lo siguiente, return
this db where id, id get usuario rob. Listo. Entonces, ¿qué hago aquí? Esto lo puedo bajar aquí para que tengamos un poquito mejor de la visibilidad del código. Igual hagámoslo con este. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy retornando el usuario cuyo ID sea el ID que me llegó, que va a ser el mismo ID, y estoy devolviendo solo una fila porque se supone que esto va a devolver un solo dato. ¿Y qué estoy haciendo? Y aquí lo que estoy haciendo es que el ID es el ID que me llega por URL. Eso es todo, y paso la variable data allá. Entonces, ¿qué hago? Ahorita tendría que ir a la vista, la misma vista es la vista crear. Aquí, como está este trabajo ya quedó completamente listo. Vamos a mirar si esto es cierto. Que ya con eso que está ahí, cuando yo recargue aquí, mire lo que va a suceder. Ahí está. Tengo entonces el usuario, tengo el email que tiene ese usuario, y aquí está la contraseña. Aquí pueden ver que este es el error que hay que empezar a solucionar. Que recuerdan que cuando hicimos esta validación, si recuerdan, cuando hicimos esta validación, hicimos una validación, pero no tuvimos en cuenta la edición. Aquí ya entonces hay que tener en cuenta la edición para eso, y eso fue en check usuario. Entonces vamos a tener en cuenta la edición y vamos a solucionar acá el check usuario. Entonces, bueno, la verdad es que no puedo hacer mucho aquí. No puedo hacer mucho aquí de esta manera. Aquí tendría que cambiar el query. Entonces hago lo siguiente. Query, o no, hago esto. This debe where usuario. Entonces, mejor dicho, hago esto. Si this input post ID, si me llega el ID, entonces hago lo siguiente. This debe where diferente de ID, diferente de este. Y vamos a hacer una cosa. Entonces aquí decimos if id this debe where id y es este, y aquí debe where este, y aquí entonces sería, aquí sería query igual a this debe get, perdón, esto que está aquí, this debe get tabla, y retorno return query result. Listo. Aquí, ¿qué estoy haciendo entonces? Aquí estoy haciendo algo muy sencillo. Simplemente he cambiado la validación preguntando si el ID me está llegando. Si el ID llega, quiere decir que esto es una validación de tipo edición. Si no llega, pues simplemente evalúo el usuario. Pero si el ID llega, también creo una validación con el this debe where, donde pregunto que el ID sea diferente del ID que me llega, para saber que ese usuario no pertenezca a otro ID. Es simplemente eso lo que estoy haciendo. Entonces vamos a mirar si es cierto que esto funciona. Ahora recargo acá, me paro sobre RAD y puedo ver, oh my god, hay un problema. Venga, yo miro una cosa en el network y vamos a mirar. Recarguemos, borremos, vengamos aquí, check usuario, los headers. El ID es undefined, o sea, el ID no me está llegando. Entonces déjeme, yo miro por qué el ID no lo estoy poniendo.
Entonces views, seguridad, usuario, crear. Name ID, claro, pues que va a llegar si me falta decirle ID. Claro, porque este ID que está aquí es el que yo estoy utilizando aquí, mire. ID, return ID vault. Entonces por eso era que no funcionaba. Ahora entonces recarguemos, borremos y vengamos acá. Listo, mire que ahí me cambié, me dice check usuario. Entonces me dice que es true. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar otro usuario que ya exista. Maura Good, por ejemplo. Entonces ya me dice que ese usuario existe. No lo puedo utilizar, ¿por qué? Porque existe y no es el dueño de este ID que yo estoy pasando. Pero si pongo aquí rat, pues entonces ya no hay problema con esa validación. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en el momento? Aquí quiere decir que esto ya está listo. Ahora, aquí faltaría hacer algo específico. Esta validación que yo tengo para el crear no me sirve para el actualizar. ¿Por qué? Porque en el crear las contraseñas son obligatorias, mientras que en el actualizar no. Porque se supone que un usuario puede actualizar o no actualizar la contraseña. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a crear una validación config for validation y esta se llama usuario y vamos a crear una parecida a esta que se llame actualizar usuario. Listo. Valido esto, el usuario es requerido, el email es requerido, pero el password no es requerido. Tampoco es requerido el minlen, simplemente le pongo trim por si me llega. Y obviamente si lo ponen, entonces es obligatorio no, espera un minutico que creo que esto sí hay que ponerlo. Déjeme, yo miro a ver. Sí, el minlen sí hay que ponerlo, lo único que quito es el required. Quiere decir que si llega, debe ser mínimo de 4 caracteres. Eso es lo que estoy diciéndole ahí. Listo. Ahora entonces vamos a ver qué va a suceder en este. Creo que ya con esto, ahora ¿qué hago? Aquí en usuario, simplemente ya no le pongo discontrolador, sino que le pongo actualizar usuario. Listo. Vamos a mirar entonces, recargo, le digo actualizar y me va a decir que estos dos campos son obligatorios. Aquí tengo un inconveniente con respecto a esto. Entonces vamos a ver cómo le damos solución a esto. En la vista crear, se supone que estos dos campos entonces no deberían de tener required. Bueno, se me ocurre una... A ver qué se me ocurre. ¿Qué se me ocurre que podamos hacer ahí? A ver, ahí podemos hacer algo sencillo. Decir, PHP if data id if iset data id PHP en if. Listo. ¿Qué voy a hacer acá? Que si es de edición, yo voy a crearle una clase a estos dos, una clase que se llame por ejemplo password, y a este le creo una clase que se llame password. Entonces yo debería decir aquí que el punto password punto attr required, no sé si es así, false, o creo que hay uno que se llama remove
punto remove attr required. Ok, entonces ¿qué estoy haciendo? Creé a estos dos campos, que es donde en realidad requiero quitar el required. Entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que si el dato si es una edición, es porque el data id existe, entonces que a ese campo me le remueva el atributo required. Bueno, la verdad yo no he hecho esto antes. Vamos a mirar si esto funciona. Aquí nos vamos a dar cuenta. Ok, funcionó perfecto. Entonces ahí ya estamos. Ahora si vamos a usuario crear, vamos a mirar en usuario crear. Cuando yo venga me dice que el campo es obligatorio, o sea que estamos ya bien, o sea que eso quedó perfecto. Si vengo a editar, entonces la idea es que estos dos campos no sean obligatorios. Le digo actualizar y podemos ver que pasó correctamente ahora. Entonces ¿qué pasará acá? Que yo vengo a usuario e inmediatamente debe ir a actualizar usuario. Pasa aquí y tiene que ir a discontrolador model actualizar. Entonces vamos aquí a usuario model, crear aquí public function actualizar y estoy recibiendo la tabla. Ahora, ¿qué debería hacer yo acá? Yo tengo que hacer aquí varias cosas. If this input post password, entonces si el password existe, tendría entonces, es porque están actualizando el password y tendría que hacer esto que está aquí. Inmediatamente actualizar el password SHA-1, ponerlo en password, y luego entonces sí podría hacer lo siguiente, aquí data igual, pero un minutico, yo miro una cosa aquí en este application controller, seguridad, usuario, para mirar una cosa. No es aquí, no es aquí, sino en el modelo. Seguridad, actualizar. Sí, entonces sí. Ok, sí, ya lo vi. Entonces sí, entonces yo creo el data password y le hago el hash directamente. Eso es aquí, entonces el password, y creo el data password. Si el password no llegó, pues simplemente digo un data igual a array. No, perdón, data. No puedo decir igual a array porque vuelvo y usuario, como el usuario sí me llega, igual a usuario y email que el email también llega, y posteriormente entonces hago un this debe where y hago un return incluso acá, this debe where id, this input post id, o sea el id que me está llegando, donde es este, hágame un update, this debe where, this debe update, y este this debe update le tengo que decir en dónde va en la tabla, data. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy simplemente verifico si el password existe, o sea, si llegó un password, pues entonces lo que hago es aplicar el hash para convertir ese password, lo meto en la variable data password, creo la data usuario, creo el data email, que son los dos campos también del usuario que me llegan en el formulario, que son estos dos, y posteriormente
Posteriormente retorno la consulta de que sería que donde el ID sea el ID que me está llegando, el disinput_posid, inmediatamente haga un update en la tabla usuario, que es la tabla que me está llegando aquí desde el discontrolador que sabemos que es usuario, eso ya lo expliqué anteriormente, y almaceno lo que esté en data. Eso es simplemente lo que estoy usando. Si el password no está, pues el password no se actualiza y ya. Entonces vamos a tratar de cambiar el password. Ahora, creo que hay una cosa importante que me gustaría hacer aquí en la vista, que es que inmediatamente este password, que es el ID password, vamos a hacerlo, me gustaría hacer eso. Vamos a mirar si nos da. Y es que cuando el password se haga un evento blur function, entonces vamos a meterle esto. Yo nunca hago esto, pero pues como por la tarea me gustaría hacerlo. Entonces cuando se haga un blur en password y si this.val es diferente de vacío, entonces a este ID que está aquí, venga, yo miro, a este ID que está aquí, punto add attr required. Listo, creo que es así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que al repassword le ponga required. Vamos a ver si esto está funcionando. Entonces, recarguemos. ¿Qué pasa? Yo vengo acá. El registro se actualizó exitosamente, o sea que esto está funcionando bien, pero ¿qué pasa si yo digo 1? Entonces ya me dice que escriba 4 caracteres. Si yo le digo aquí actualizar, ya me dice que este campo es obligatorio. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque pues si aquí hay una contraseña, entonces yo le digo 1, 2, 3, 4. Vamos a cambiar la contraseña, pero de este no. Vamos a usuario y vamos a editar, a este. Y vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Entonces cuando cambio, si tratara de actualizar ahí, inmediatamente me dice este campo es obligatorio. ¿Por qué? Espere, si no, else, que esto me faltaría a este campo. Esto es puro JavaScript. A ¿qué hago? Le remuevo otra vez el require. Vamos a ver si es cierto que esto está funcionando. Entonces aquí está obligatorio, pero si yo vengo y lo borro y vuelvo nuevamente aquí, le digo actualizar, no lo removió. A ver, y disval diferente de vacío, required, else, repassword, y le digo punto valid. No sé si es así, vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, actualizar, ok, borro, ok. Entonces este punto valid que le puse aquí, esto es una ventaja tremenda que nos da el mismo validador de jQuery, es que un campo yo lo puedo validar inmediatamente después de que haga un cambio en él. Entonces ahí lo que hice fue que cuando este campo password se haga un blur, o sea que se cambie de ese campo, que haga un cambio en ese campo, por ejemplo aquí,
Entonces simplemente contraseña 1234 y le digo aquí actualizar. Inmediatamente, como perdió el blur, pues me dice que este campo es obligatorio porque yo le agrego el atributo required a ese campo. Ahora, si yo lo quitara, inmediatamente al decirle actualizar, como pierde el blur y este campo que está aquí no está vacío, entonces se viene aquí, remueve la etiqueta required, lo valida y ya ve que la validación pasa, entonces me dejaría pasar sin problema. Actualizar, ¿sí ves? O sea que ahí está bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a editar este y voy a cambiar la contraseña 1234 1234 y le voy a decir actualizar. Listo. Al parecer la actualización fue exitosa. O sea, decirle admin logout y voy a mirar si qué pasa con el antiguo password. Inmediatamente me dice que la validación es incorrecta. Ahora me logueo con 1234 que fue el nuevo password y me deja ingresar correctamente. O sea que usuario, seguridad, usuario, crear y usuario. Ahí estoy. Entonces, edición ya ha quedado terminada también, ha quedado la edición. Hemos hecho algunos detalles importantes en la edición. Esto no va a pasar entonces no va a pasar en la que cuando estemos trabajando no va a pasar cuando estemos creando usuario, porque cuando vamos a crear usuario acá, inmediatamente le digo crear y ya todos estos campos me dicen que son obligatorios. Vamos a mirar la validación, RAT me lo valida, perfecto. Maura Good me lo valida, pero si pongo cualquier otro, ya no me lo valida. O sea que ya no hay ningún problema ahí. La validación del lado del servidor también está funcionando ya, que es esta, y es este actualizar usuario, es esta validación que es la misma tanto para edición como para creación, es el correo, es el password, y ya vemos que todas estas validaciones están funcionando correctamente. Así que, queridos amigos, hasta ahí queda ya entonces la edición del usuario. Quedó entonces ya creación, quedó edición, quedó y falta hacer eliminar, que lo hacemos entonces en el próximo video, en el video número 11. Hasta pronto.